Pero en ese momento que estoy clamando a Dios, porque cuando hay un hombre que clama, Dios responde. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Hay algo poderoso porque dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios te está diciendo, te voy a enseñar una dimensión diferente a la que tú conoces. Dentro de esas circunstancias, mis hermanos, yo creo y estoy seguro que en ese momento cuando veo mi cuerpo, yo salgo del cuerpo y veo mi cuerpo tendido en la cama, acostado al lado de mi esposa. Dios les bendiga a todos gigantemente, a todos los televidentes de la Gran Comisión Radio. Hoy nuevamente estamos aquí con nuestro hermano Emanuel, el cual va a contar otro testimonio de poder, otro testimonio que sé que les va a ayudar en sus vidas. Hoy pues quiero tocar e indagar sobre el tema de la pandemia, algo que a todos nos tocó, y pues preguntarle sobre qué hechos aconteció a usted, qué le pasó en esta pandemia que ya fue, mi hermano. Bueno, muy buenas a todos mis hermanos oyentes que están en sintonía bajo este medio poderoso. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la pandemia, yo creo que muchos hombres de Dios vieron la gloria de Dios, pero también muchas personas Dios tuvo misericordia. Cuando empezó este proceso de la pandemia fue impresionante, ya que usted sabe que cerraron todo. Mucha gente empezó a especular, es el fin del mundo. Hasta mucha gente empezó a predicar que era el fin de las cosas. Pero un siervo de Dios se mantiene orando y estando reposado y quietamente. Dentro de ese proceso, mis hermanos, nosotros nos encontramos en un barrio, estamos viviendo en un lugar. Dios me tenía en ese lugar por un propósito. Yo recuerdo, hermanos, que este COVID-19 también tocó mi vida como pudo tocar a muchos hombres de Dios. Que Dios se lo llevó a través del COVID. Y yo recuerdo, mis hermanos, que cuando caigo enfermo, hubo momentos donde hubo una desesperación. Yo sentía que me estaba ahogando, que me faltaba el aire, que me estaba prácticamente muriendo. Y yo le decía a mi esposa como podía, llama a la ambulancia. Yo en ese momento le decía, este momento para que tú y yo nos despidamos, vamos a despedirnos. Pero en ese momento que estoy clamando a Dios, porque cuando hay un hombre que clama, Dios responde. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Hay algo poderoso porque dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios te está diciendo, te voy a enseñar una dimensión diferente a la que tú conoces. Dentro de esas circunstancias, mis hermanos, yo creo y estoy seguro que en ese momento cuando veo mi cuerpo, yo salgo del cuerpo y veo mi cuerpo tendido en la cama, acostado al lado de mi esposa. Yo le dije, Señor, me morí. Señor, Padre de la gloria, empecé a clamar a Dios y de pronto vi una luz en mi cuerpo, en la parte de la garganta, y cuando observo en mi cuerpo y en mi garganta había plumas blancas. Escúcheme muy bien, cuando yo veo eso, me impresiono, vuelvo al cuerpo y despierto y siento que no tengo nada. A partir de ese momento Dios empezó a hacer una obra milagrosa en mi vida y empecé a testificar. Empecé a sacar mi bafle, la corneta, a la calle y empecé a predicar un Cristo que sana, un Cristo que liberta y que sigue haciendo maravillas en medio de esa pandemia. Pero como Satanás no se quedaba quieto, mis hermanos, yo siempre tenía acostumbrado a orar hasta las 2 de la madrugada, y uno de las mismas personas que me escucharon, unos delincuentes, entró a mi casa a esa hora. Cuando yo estaba orando, yo escucho, y después que ellos me roban algunas cosas, entre eso una bicicleta. Mis hermanos, estas personas estaban bajo las sustancias, usted sabe, de la droga, y ellos sabían
que lo había visto. Yo tenía ese conflicto y le decía, Señor, pero si tú peleas por nosotros, Señor, ¿cómo es posible? Yo predico el evangelio, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Porque a veces nosotros los cristianos, alabado sea el nombre de Jesús, pensamos que por hacer la obediencia a Dios, pensamos que porque muchas veces escuchamos la voz de Dios, no creemos que estamos propensos a ser probados, a pasar por el fuego de prueba. En ese momento tiene una lucha, un conflicto en el alma, de un conflicto con la rabia, un conflicto con la ira, pero estaba bajo la sujeción a Dios. Le dije, Señor, yo espero en ti. Al periodo de los 3 días, por estar orando por estas 3 personas, amado hermano, alabado sea el nombre de Jesús, Dios hizo la obra. Y ¿sabes qué, amado hermano? Cuando ellos llegaron al tercer día pidiéndome perdón uno a uno, ellos decían, hermano, nosotros por 3 días, esa palabra que usted predicó una noche antes que lo robáramos, esa palabra nos atormentaba. Y hubo un momento que entre nosotros mismos íbamos a pelear, entre nosotros mismos nos íbamos a agredir. Pero hay algo que nos llevó a mano a pedirle perdón. Reconocemos que este es un siervo de Dios. Y le voy a decir algo. Lo que me robaron me lo volvieron a poner en el mismo lugar. O sea, Dios hace cosas maravillosas dentro de la pandemia. ¿Qué tengo que decir de la pandemia? Que Dios se glorificó. Hubieron gente que me enviaron cosas a mi casa que de pronto no conozco. Hubo un motorizado que llegó, mire, usted es Emanuel Fernández, sí, bueno, tome, bajó una cesta de carne, pollo y muchas cosas, una manifestación de Dios. También yo fui a orarles a personas en ese proceso de la pandemia y las personas también fueron sanadas. Yo creo que la pandemia fue una demostración del amor de Dios para muchas personas. Claro. Tú que me estás escuchando y en ese lugar, tal vez en medio de esa pandemia tú le prometiste muchas cosas a Dios. Tal vez en ese medio de la pandemia, amado hermano, tú le prometiste a Dios ahora sí ayunar y buscar la presencia de Dios. Es momento que tú te muevas bajo esa palabra que le dijiste a Dios, porque la Biblia dice que cuando hagas promesas no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos. La gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras y en medio de esa circunstancia, hermano, Dios me sustentó. ¿Cómo era ir a esos lugares? ¿A qué lugares lo llevó el Señor y sanó puntualmente? ¿Y cómo hizo para sanar? Hubo una persona que me invitaron a orar, una persona que era avanzada de edad. Esta persona sentía miedo, esta persona lloraba desconsoladamente y yo le dije, ¿tú crees que Dios puede hacer la obra? Esta persona cerró sus ojos y yo empecé a orar. Escúcheme muy bien, porque hubieron hombres de Dios en medio de la pandemia que tuvieron miedo a orar a los enfermos. Hubieron personas que se quedaron encerrados en su casa, pero Dios tenía gente que estaba enviando a los hospitales a predicar. Dios tenía gente que estaba enviando a las casas a orar. Y esta persona, amado hermano, Dios la sanó. Y al otro día estaba como la suegra de Pedro, le servía. Esta persona al otro día era una bendición porque cómo pudo ver la mano de Dios glorificada. Y asimismo Dios hace una manifestación y yo creo que Dios preparó a muchos ministros en ese proceso. Muchos vieron visiones, muchos tuvieron palabras proféticas. Hubo muchas palabras de confirmación a mi vida a través de otros hombres de Dios, que Dios me la había revelado, pero me la había confirmado a través de esos hombres. Yo me acuerdo en un punto específico de la pandemia, aquí en Colombia, yo ya estaba aquí en Colombia, estaban cremando y quemando a las personas que, aunque no tuviesen COVID, ¿cómo usted cuando recibió la enfermedad o cuando estaba un poco enfermo, asimiló eso en la pandemia? Buena pregunta. Muchas personas en ese proceso tenían miedo de ir al hospital. Muchos decían, hermano, es que si yo voy, yo no vuelvo. Muchos estaban sumergidos bajo ese temor, pero a mí me tocó pelear con ese temor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, yo sé que mi Redentor vive. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y cuando dice que yo sé que mi Redentor vive, estamos hablando que el Redentor nos hace énfasis de que Él es nuestro defensor.
Pero cuando nos habla de que nuestro Redentor vive, está diciendo que tenemos un Dios que es vital, que es existente en nosotros, en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando yo me tocó experimentar eso, amado hermano, yo le dije, Señor, si es este momento que está pasando para adelantar, ir a la presencia tuya, hazlo. Pero si tú me dejas, también será provecho, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir le saco provecho, para mí el morir es ganancia, porque estamos en el reino de los cielos. Yo creo que hubo el momento para vencer ese temor y ver la gloria de Dios. También recuerdo que hubo un momento dentro de la pandemia donde los predicadores, donde los pastores, donde la misma iglesia cerraron todas sus puertas y empezó a gobernar lo virtual, lo de la conectividad de internet. ¿Cómo usted asimila eso? O sea, ¿cómo llega a más hermanos? No sé si llegó a Estados Unidos, no sé si llegó a Canadá por medio del tema del internet. Bajo ese tema del internet, por eso es que el diablo, cuando quiere interrumpir las cosas, Dios le saca provecho a esto. Recuerden ustedes que era necesario de que esto ocurriera para que ahora la iglesia de Dios diese la palabra hasta lo último de la tierra. Ahora estamos usando las redes sociales y vemos que estas redes sociales nos dan la capacidad de llegar a ciudades, a países, a continentes. Y dentro de ese proceso Dios me permitió, a través de la virtualidad, llegar hacia Chile, hacia Ecuador, a Venezuela, a Perú, bajo esa virtualidad. O sea, Dios hizo todo y tiene todo calculado, amado hermano. Y además de eso, gloria al nombre de Jesús, yo creo que me gané en ese proceso a mis vecinos para Jesucristo. Tremendo. Y mi hermano, en medio de todo ese proceso y los enfermos, la policía no podía ver que nadie saliera de sus casas, usted encerrado en su casa, luchaba constantemente con algún demonio, algo que de pronto quería no verlo bien. Sí, la mayoría de mis vecinos sabían que yo, mire, los vecinos sabían que yo a las 2 de la mañana estaba orando. Ya ellos sabían, porque había una vecina que estaba pendiente. Hermano, yo lo escuché a las 2 de la mañana orando al Señor. Y en ese proceso también alrededor de mí habían brujos. Y yo estaba orándole a Dios, y un muñeco de mis hijos me lo tiran a donde estoy yo recostado. Pero como Dios me ha dado ese don de discernimiento, A las 2 de la madrugada. yo reprendí aquello, y cuando yo volteo, amado hermano, estaba frente a mí parado una mujer, o sea, un demonio con figura de mujer, con su pelo largo, y tenía una chaqueta, un buzo negro, ya. Y yo empecé a reprender, escúcheme bien, y la gente dijo que escuchó cómo alguien corría por los techos. O sea, algo tremendo, algo satánico, tal vez una bruja, pero esa bruja el diablo tuvo que correr con ella misma también, porque donde están los hijos de Dios está el poder de Dios, y está el Santo de Israel. Los mismos vecinos escucharon. Al otro día están alarmados y me decían, hermano, usted no escuchó, y la gente que vieron, había unos muchachos que se estaban endrogando a esa hora, y ellos cuando vieron una cosa rara volando por los techos, ellos corrieron para su casa cada uno. Imagínense, ni siquiera la droga te pudo contener el miedo. Y yo me imagino que de ahí eran guerras y luchas. Pues obviamente cuando alguien es atacado, va a seguir siendo atacado. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo siguió eso? Sí, bueno, me tocó en ese proceso, un día el Señor me dice que reprende un espíritu de muerte. Eso era como a las 12 de la noche. Mis vecinos al otro día me estaban diciendo
que la nieta de la señora, de mi vecina, se iba a suicidar a esa hora, a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche, fíjese usted, también mi hermano se iba a morir, le dio una tensión alta y se paralizó, le iba a dar una trombosis. Y Dios ahí obrando, teniendo misericordia. Pero en esa noche ocurrieron 3 personas que se iban a morir y nada más se pudo morir un bebé a esa misma hora, a las 12 de la noche. Un bebé recién nacido. Tremendo. O sea, como Dios, varón, cuando Dios te diga clama, clama al Señor, porque algo tiene Dios a través de todas estas cosas. Y en medio de esa pandemia, Dios también, varón, Dios habló a muchas personas. Dios... Usted hablaba sobre el tema de la comida, de la alimentación. Fueron tiempos difíciles donde muchos hermanos en la iglesia pasaron necesidades. Usted ahorita decía que venían motos que usted no conocía. Sí, mis hermanos, yo estaba en mi casa y yo le voy a decir, yo creo que comí mejor en la pandemia que trabajando, alabado sea el nombre de Jesús, porque Dios cuando da algo dice que da y sobreabunda. Yo lo que decía, Señor, aquí estoy, confío en ti. Ustedes saben que la confianza se requiere la lealtad y la fidelidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en ese periodo, hermano, yo vi la mano de Dios moverse. Yo vi personas que hasta no conocía, que me decían, aquí está, varón, esta bendición. Yo sentí, no sé, me sentí incómodo y yo le dije, voy a darle esto al hermano Emanuel. Lo que yo quiero decir a través de este testimonio a todos mis hermanos que estén pasando por un proceso, aquellos hermanos que estén pasando por una circunstancia, estén pidiéndosela a Dios, tenemos que permanecer clamando al Señor. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Y muchos de nosotros en medio de todo este proceso estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas. Tal vez tú estás esperando que tu esposo se reconcilie contigo. Tal vez tú estás esperando que tu hijo regrese de las drogas. Tal vez tú estás esperando un milagro financiero. Tal vez estás esperando tu casa. Tal vez estás esperando un milagro financiero para los estudios de tus hijos. Pero déjame decirte que cuando tú eres fiel a Dios, la fidelidad y la obediencia, hay bendición de Dios. En la obediencia y en la fidelidad hay obediencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y otra pregunta, ¿cómo fue esa adaptación que se tuvo con el tema de las mascarillas en todo este tema de la pandemia de inicio, la gente en la calle supuestamente sin mascarilla, pero al final llegaron las mascarillas y cerraron todo y usted me imagino que llegaba, predicaba con, sin y la policía, la armada, los medios matando más personas porque decían, no, es que me duele algo y ya era el tapaboca, sí, y todo este tipo de cosas. Mire, la gente en medio de esa experiencia, porque mucha gente en ese proceso, además del COVID, se enfermaron de la depresión. Exactamente. Y recuerde que cuando una persona está deprimida, la persona pierde identidad, la persona está aislada, está paralizada y está sumergida bajo un sentimiento. Y cuando la persona está bajo un sentimiento, está bajo un estado, o sea, bajo una condición. Recuerde usted que las emociones son pasajeras, pero pero los sentimientos es la manera en que se interpretan las emociones. Y cuando la persona perdura en los sentimientos, entonces la persona vive bajo esa condición. Y yo pude ver como muchas personas dentro de ese proceso de la pandemia, en apertura del año, cómo personas estaban deprimidas, cómo personas se suicidaron, cómo personas vivían atormentadas, perturbadas. Y yo recuerdo que aunque había esas limitaciones por el tapaboca, por el alcohol, yo recuerdo que había tanta necesidad que la gente me decía, hermano, no importa, óreme desde lejos. O sea, me tocó aplicar como aquel hombre centurión que le dijo, Señor, simplemente declara la palabra y mi siervo será sano. O sea, Dios también actúa a distancia. No creas tú, amado hermano, alabado sea el nombre de Jesús, que en medio de esa pandemia Dios no hizo muchos milagros. Dios los hizo
porque aunque el diablo quiso que no pusiéramos las manos sobre los enfermos, aún a distancia, declarando la palabra profética sobre ellos, eran sanados. Y yo, amado hermano, en ese proceso hubieron multitudes que aún me tocó sacar mi parlante por el micrófono, y yo recuerdo que la gente sacaba la mano por la ventana y me decía, hermano, ore por mí, y al otro día me decía, hermano, me siento mejor, Dios me sanó. Ellos decían que las perturbaciones que había en su casa se fueron. O sea, Dios hizo cosas maravillosas, que no aprovechó la pandemia para dar lo que Dios le dio a él, para dar esa palabra de esperanza a las personas, para ganarse un alma para Jesucristo. Entonces, mi hermano, la Biblia dice que de lo que muchas veces nosotros consideramos, escúcheme bien, malo, Dios saca lo bueno. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Tremendo testimonio, mi hermano. Ahora, si bien voy a hacer una corta mención a nuestro hermano Alex Real, que sin él pues esto no estaría. Gracias a todas las personas que nos ven y que nos han visto hasta aquí. Quería preguntarle, ¿cierto? Porque el testimonio anterior usted estaba ubicado en Venezuela. ¿Cómo el hermano Emanuel llega a Colombia? Y si llega en época de pandemia. No, mi hermano, eso yo llegué en el 2017. Ok. Aquí a Colombia. 2017. Yo creo que cuando Dios mueve un hombre de Dios es por algo. Yo recuerdo que bueno, como todo venezolano, salimos bajo ciertas responsabilidades por causa de la familia, ¿ya? De cómo tenemos que responder como papá. Yo soy siervo de Dios, pero también soy esposo y soy padre. Y yo le pedí al Señor, claro, eso sí, ningún varón de Dios se mueve si Dios no lo permite. Claro. Yo se lo pedí al Señor, y bueno, Dios me trajo aquí a Colombia, y he estado trabajando en una iglesia donde he visto la gloria de Dios. Incluso cuando yo llegué, yo trabajé en un sitio donde cuando la persona me vio, dijo, realmente cuando yo le di mi nombre y le dije que era cristiano y que necesitaba trabajo, esta persona empezó a llorar, porque dijo, nada más cuando me dijiste tu nombre, Dios me dijo, estoy recordando de que estoy contigo, porque el nombre de Emanuel significa Dios con nosotros, y esto causó un impacto en ella. Y esta mujer dice que ella asistía a la iglesia cristiana, tenía conocimiento de Dios, y cuando ella escucha esto, Dios le dio paz a su vida. O sea, Dios empezó a hacer desde allí la obra del Señor, y me permitió estar en esta iglesia Veraca, aquí en Barranquilla, el Atlántico, específicamente en Soledad Hipódromo. Estamos trabajando por este lugar, y Dios está haciendo cosas maravillosas también. Hemos visto sanidades de cáncer dentro de la iglesia. Hemos visto muchas personas que volvieron del COVID, porque Dios levantó a mucha gente, como así levantó a Lázaro, claro, en medio de la muerte, y como muchas personas también en medio de esta estadía que yo tengo aquí, cómo Dios ha hablado y cómo Dios ha hecho en algunas iglesias, y lo que Dios me ha permitido en este lugar, varón, cómo Dios me ha guardado y cómo Dios me ha ayudado todo este tiempo. Y la Biblia dice que cuando uno está bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo me imagino que las experiencias vividas en Colombia son únicas, y cada testimonio es válido, y lo está resumiendo, pero es una bendición, mi hermano, que pase por todo eso, porque hoy, testificándole a los oyentes, pues sé que les alienta a seguir a Cristo. Mire, mi hermano, cuando yo llegué aquí en este lugar, déjeme contar esto rápidamente. Donde yo pedí trabajo, yo recuerdo que como venezolano recibí mucho bullying, pero como era un siervo de Dios tenía que esperar en Dios. Y yo recuerdo que hasta la misma persona que era mi jefe en ese momento no quería que estuviese trabajando allí, pero fue tanto lo que Dios enseñaba a ellos a través de mi comportamiento, de mi palabra, de mi consejo. Yo recuerdo que cuando yo llegaba a comer, ellos se quitaban de mi lado y me decían, no, este varón viene a velar la comida porque viene de Venezuela.
Cuando Dios hace la obra, un día yo veo a mi jefe llorando, le digo, mira acá, yo quiero darte una palabra de parte de Dios, que me dice, no, vete, por favor, déjame solo. Y yo empecé a dar una palabra y este hombre empezó a llorarme con todo, Dios lo restauró. Y yo recuerdo que después las 20 personas que traen ese lugar y mi jefe me pidieron perdón. Tremendo. Vamos a dejar, mi hermano, el testimonio hasta aquí, el celular se va a apagar. Le doy las gracias a todos los que nos siguen hasta el momento. Esto va a seguir, claro que sí. Dios le bendiga a todos gigantemente. Hasta la próxima.